¿Se escucha bien? Sí. Sí, ¿verdad? Se escucha mejor que las veces anteriores que no teníamos micrófono. Pero ahora el padre sí se previno y nos puso el micrófono, entonces creo que va a estar más descansado. Muy bien. Pues quiero comenzar esta noche, primero que nada agradecerle su presencia en esta nueva sesión de nuestro grupo Cultura y Diálogo Siglo XXI. En esta ocasión, con un invitado muy especial, el doctor Rodrigo Guerra López, con el tema denominado Método Fenomenológico de Karol Wojtyla y la fundamentación de la ética. El método como tal es relevante por sí mismo, no como fin, sino como camino a seguir. Si no tenemos un método, no existe camino serio, ni un sistema de entramados racionales que nos conduzcan a un resultado esperado, y por tanto no existiría la ciencia. Si se desea conocer la realidad en sus múltiples formas, se necesitan métodos diversos y plurales, cada uno en razón de su objeto y su óptica, para garantizar ese conocimiento de la realidad digno de ser llamado científico. Karol Wojtyla ha utilizado un método filosófico para ubicar y valorar la grandeza y dignidad de la persona humana, de cara a lo que tiene de fondo en su capacidad y densidad con respecto al ser, para estar orientado esencialmente al bien en su calidad de persona. Es lo propio de él, más allá de ideologías e incluso de éticas que no ponen en el centro a la persona. En palabras de nuestro ponente, el doctor Rodrigo Guerra, el método fenomenológico de Karol Wojtyla posibilita así un avance cualitativo en la historia del pensamiento, ya que recupera una verdad que por su eminente dignidad resulta ser fundamental. Esto está del libro Volver a la persona, el método filosófico de Karol Wojtyla, tesis doctoral de nuestro ponente esta noche. Procederé ahora a leer pues una parte de su currículum, porque tiene un currículum muy completo nuestro ponente. El doctor Rodrigo Guerra López nació en la Ciudad de México en el año de 1966, está casado y tiene 3 hijos. Es doctor en filosofía, summa cum laude por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein. Ha realizado estudios en la Universidad Católica de Eichstätt en Alemania. Obtuvo el posgrado en Humanismo Universitario por la Universidad Iberoamericana, diplomado en Gestión Integral de Proyectos y la licenciatura en Filosofía por la Universidad Popular del Estado de Puebla, Autónoma del Estado de Puebla. Ha sido coordinador de la maestría en Filosofía de la misma universidad, coordinador académico del Instituto Pontificio Juan Pablo II en la Ciudad de México, catedrático del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana de la Universidad Autónoma de Querétaro, también de la Universidad de Anáhuac, de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Panamericana. Ha sido profesor visitante en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad Católica de Santa Fe en Argentina y en el programa de verano del Phoenix Institute en el International Theological Institute en Austria. Ha escrito 3 libros, como un gran movimiento, afirmar a la persona por sí misma, la dignidad como fundamento de los derechos de la persona, y volver a la persona, el método filosófico de Karol Wojtyla. Ha participado en la coordinación, en la publicación de 5 obras colectivas y es coautor de 26 libros, principalmente dedicados a la antropología filosófica, la bioética y la filosofía social. Entre ellos destacan Libertad religiosa y Estado laico, Voces, fundamentos y realidades, Bicentenario y cristianismo, Católicos y políticos, una identidad en tensión, y América Latina, sociedades en cambio. Ha participado también en la edición y publicación de numerosos artículos y ensayos. Ha sido coordinador de asesores y secretario privado del gobernador del estado de Querétaro, vicepresidente de Pensamiento Empresarial en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla, miembro del Consejo Directivo de la USEM, Unión Social de Empresarios Mexicanos de México de Puebla,
director general de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, director fundador del Observatorio Social del CELAM. Actualmente es miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y del Centro Personalista Edith Stein. Miembro de la Karol Wojtyła Foundation, presidente de Cáritas Diócesis de Querétaro, miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, miembro también del equipo de reflexión teológica del CELAM y director del Observatorio Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Recientemente ha recibido el nombramiento del Papa Benedicto XVI como miembro del Consejo Pontificio Justicia y Paz, y también es director general del Centro de Investigación Social Avanzada, CISAL. Pues, sin más de mi parte, le cedo el micrófono al doctor Rodrigo Guerra. Muchas gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Le agradezco mucho al Padre Prisciliano y a los organizadores la invitación para estar este ratito platicando sobre un tema un poco difícil para las horas en las que nos encontramos reunidos. A las 9 de la noche hablar del método de Karol Wojtyła y de la fundamentación de la ética que él propone, pues a lo mejor implica cierta rudeza, pero vamos a tratar de presentar estos temas que son un poco complicados de alguna manera que pueda resultar útil y atractiva, esperando que esto sobre todo nos motive a descubrir que San Juan Pablo II no solamente es un hombre admirable por sus virtudes heroicas y por su testimonio de vida cristiana, sino también porque hizo un camino humano de amor apasionado a la verdad y que lo llevó a explorar una serie de novedades importantes que le permitieron renovar el pensamiento cristiano también desde el uso estricto de su razón. Y bueno, esperemos que eso nos motive todavía más a querer más al Papa Juan Pablo. Un poquito tal vez el primer elemento de contexto que vale la pena tener presente para presentar este tema es que a finales del siglo XIX el Papa León XIII escribió un documento muy bonito en donde invitaba a todos los pensadores de la Iglesia Católica a renovar justamente el pensamiento, regresando al aprecio, al cariño, al estudio de Tomás de Aquino. En este documento del Papa León XIII, sobre todo la preocupación del Papa era que delante de las ideologías y filosofías que a finales del siglo XIX se estaban presentando, era necesario que los católicos aprendiéramos a responder ante esos desafíos, no solo con la luz de la fe, sino también con la luz de la razón. ¿Por qué? Porque el debate cultural que se estaba librando a finales del siglo XIX exigía no solamente hombres ciertos que tuvieran la certeza de que Jesús es Dios, sino también personas capaces de dialogar, de debatir en el espacio público con las herramientas que brinda la razón al margen de lo que pueda decir la revelación. Y para ello entonces el Papa trata de entusiasmar en toda la Iglesia Católica a que se redescubra pues al gran maestro del pensamiento teológico y filosófico de la Edad Media, que es Santo Tomás de Aquino. Este documento tuvo una gran trascendencia, realmente renovó el pensamiento católico en muchos espacios, se generaron nuevos centros de investigación y universidades que empezaron a cultivar no solamente a Tomás de Aquino, sino también al estudio de Tomás de Aquino en diálogo con los desafíos de aquella época, que era la teoría de la evolución, que eran los nuevos descubrimientos en el ámbito de la física, que era también el desafío de ideologías como puede ser el marxismo que comenzaba a extenderse por toda Europa. Y entonces vemos cómo hubo una serie de centros de pensamiento que hicieron un gran esfuerzo por tratar de responder a todos estos desafíos con Tomás de Aquino. Ya entrado el siglo XX, muchos de estos centros de pensamiento se dieron cuenta de que era muy importante formar a los jóvenes en este tipo de pensamiento, pero que a veces se les dificultaba afrontar directamente las obras de Tomás. Y entonces empezaron a surgir una serie de manuales que trataban de ordenar de manera sistemática el pensamiento de Santo Tomás en distintas materias, en el diálogo con la filosofía, con la ciencia, digámoslo así,
de la naturaleza, con la física, con la química. Entonces surgieron los manuales de la llamada cosmología o filosofía de la naturaleza. En el ámbito de lo que quieran, ¿no? De la antropología, la antiguamente llamada psicología filosófica, pues también surgieron manuales tomistas que trataban de resumir y presentar de una manera como ordenada, didáctica, el pensamiento de Santo Tomás. Y también vino el momento en el que aparecieron los manuales más o menos de inspiración tomista en el ámbito de la moral. ¿Por qué comento esta historia? Porque esta historia que indiscutiblemente, este primer elemento indiscutiblemente ayuda a ubicar un contexto de redescubrimiento de Santo Tomás y de una respuesta que la Iglesia tiene ante ciertos desafíos, también tuvo un riesgo y un problema. Que en el momento de hacer manuales, muchas de estas simplificaciones un tanto cuanto didácticas, muchas veces orientadas justamente para la formación de seminaristas, por ejemplo, ¿no? En las universidades romanas de principios del siglo XX empezaron a aparecer monografías, manuales muy célebres, pero al momento de meter toda esa riqueza doctrinal dentro del manual, muchas veces se perdían argumentos importantes, muchas veces se privilegiaba el orden de la exposición, es decir, el orden del sistema que se pretendía exponer sobre la realidad viva sobre la cual en teoría se basaba el sistema. Y entonces, en otras palabras, surgió una especie de acartonamiento en algunos temas y en algunos problemas. Justamente Karol Wojtyła nace en 1920, como todos sabemos, nace en un pueblito muy modesto, ¿no? Cerca de Cracovia, que se llama Wadowice, y él pierde a su madre muy joven, luego pierde a su hermano mayor, queda solo con su padre. Cuando está prácticamente a nivel de preparatoria, viene la invasión de los rusos que invaden Polonia, de los nazis que invaden Polonia. Luego vendrá la liberación de Polonia por parte de los soviéticos. Entonces todo ese escenario turbulento colocará a Wojtyła en un momento pues muy especial de la historia de Europa, y le permitirá poco a poco, a partir de ciertos problemas personales, de ciertos desafíos sociales, descubrir que Dios lo llamaba al sacerdocio. Y un buen día, después de haber perdido a su padre, ingresa al seminario clandestino. Esto que significa que no ingresa a un seminario como los que nosotros conocemos, una casota y con cuartitos y seminaristas con sotana, sino lo que ingresa es un programa en donde los seminaristas del seminario clandestino las mañanas trabajaban en distintas cosas, fingían que eran, digamos, laicos normales, y en las noches, de manera escondida, se reunían en algunos lugares de Cracovia. Por ejemplo, a Wojtyła le toca reunirse en la casa del arzobispo, muy discretamente, a recibir los primeros elementos de formación espiritual, filosófica y teológica propios de la educación seminarística. Y es ahí donde Wojtyła se topa con sus primeros manuales, con manuales de cierta tradición tomista. Los empieza a estudiar, y él mismo cuenta en uno de los relatos autobiográficos que André Froissart publicó hacia los años 80, que esos manuales le costaban un gran trabajo, porque eran a lo mejor muy perfectos, digamos, en el orden expositivo, pero él no lograba encontrar cuál era el anclaje vital de esos manuales, es decir, de dónde surgían todas esas reflexiones, a lo mejor teóricas tan potentes, pero cuál es la vida que los inspira. Es decir, ¿dónde está el punto de partida? Después será ordenado, etcétera. Empezará a tener trabajo pastoral con jóvenes, sobre todo con jóvenes que están preparando para el matrimonio. Y esa experiencia de trabajo pastoral también lo abre a un nuevo universo, ¿no? En donde pues, una serie de preguntas, de dudas, de desafíos morales por los que todos pasamos cuando andamos de novios o cuando nos estamos preparando para el matrimonio, pues empiezan a llegar como consultas para el joven sacerdote Karol Wojtyła, y eso lo invita justamente a pensar en la primera, digamos, gran punto teórico a comentar en esta sesión. ¿No será necesario reformular toda la ética cristiana, dado que los nuevos jóvenes, las nuevas preguntas, las nuevas inquietudes, sobre todo en materia de moral sexual, exigen no solamente un manual que sea clarísimo para a lo mejor los jóvenes seminaristas, sino exigen un camino humano que ayude aún al no especialista a vivir conforme a la verdad y al bien? Entonces él se empieza a hacer esta pregunta, y
de repente su obispo le dice, pues sabes qué, como estamos perdiendo espacios, nos están cerrando hospitales, escuelas, en fin, vamos a tratar de preservar a la Universidad Católica de Lublin como el espacio de formación y de educación católica. El obispo le decía a Wojtyła, podemos perderlo todo menos la educación, porque si perdemos la educación, entonces sí no habrá manera de hacer renacer todo lo otro que hemos perdido. Entonces perdamos sindicatos, perdamos partidos políticos, perdamos movimientos apostólicos, pero preservemos la Universidad Católica de Lublin. Y entonces le dice el obispo a Wojtyła, tú tienes que poder dar clase ahí, pero para dar clase necesitas un doctorado no de teología, sino un doctorado que te acredite ante la gran sociedad, no solo como teólogo, sino como un profesor que pueda impartir materias humanísticas, pues a ingenieros, a arquitectos y por supuesto también a filósofos. Entonces estudia un segundo doctorado en filosofía, y ahí es donde, con las preocupaciones que les había comentado, Wojtyła se pregunta, ¿cómo será posible renovar el pensamiento cristiano en el ámbito de la moral? Y entonces uno de sus profesores le dice, fíjate que hay un autor muy importante en la filosofía contemporánea, recién, que había muerto hacía poquito en el mundo alemán, y que había generado, digamos, una especie de conmoción en todos los circuitos intelectuales. ¿Por qué? Porque justamente ofrecía un método que trataba no tanto de serle fiel a un sistema, no tanto de serle fiel a un autor o a una tradición, sino de serle fiel a las cosas mismas. De hecho, el lema de este movimiento filosófico es volver a las cosas mismas. Y el autor al que me refiero es un hombre muy importante en la historia de la filosofía que se llama Max Scheler. Max Scheler. Max Scheler era un filósofo que estaba dentro de la atmósfera del movimiento llamado fenomenología. Y justamente Max Scheler, a través de sus libros, trataba de invitar a que, dejando todo tipo de prejuicios, dejando todo tipo de fuentes de autoridad, tratando de volver a escuchar atentamente la voz de la realidad, la gente aprendiera a pensar por sí misma y ofrecer una explicación racional y razonable sobre la realidad, entre otros ámbitos, en el ámbito de la moral. Scheler escribió un grueso libro que se llama Ética, simplemente, y que es muy, muy importante porque permite redescubrir algunas cosas que a Wojtyła le van a fascinar. ¿Como cuáles? Primero, el que a la hora de hacer auténtica filosofía o auténtica moral, claro que hay que estudiar a los grandes autores, pero jamás los grandes autores deben de sustituir el propio esfuerzo por descubrir la verdad. En otras palabras, dicen, esto es leyenda, ¿no? Dicen que Wojtyła les comentaba a sus alumnos medio en broma y medio en serio, un poco irónicamente, porque había muchos alumnos que él tenía en la Católica de Lublin que eran como seguidores de Tomás de Aquino, pero digámoslo así, manualísticamente, memorísticamente. Entonces, medio sin querer queriendo, les hacía la siguiente broma. Les decía, hay algunos filósofos que creen que la verdad es la adecuación del pensamiento a Santo Tomás. Y era una ironía porque justamente Santo Tomás enseña que la verdad es la adecuación del pensamiento a la realidad. Es decir, hay algunas personas que han sustituido la realidad y la verdad misma por el autor, y creyendo que repitiendo mecánicamente al autor están en la verdad, confunden autor con verdad. Y entonces Wojtyła, justamente leyendo a Scheler, dice no hay que confundir la verdad con el autor, sino hay que redescubrir la verdadera fuente de la verdad, que es la experiencia que nos ofrece el mundo. Y aquí, esto que puede sonar así medio simplón, sin embargo, en Wojtyła y en Max Scheler implica una crítica muy, muy fuerte a una idea que estaba muy extendida en esa época y que aquí en México sigue siendo muy, muy extendida, que es la idea positivista de experiencia. La gran mayoría de nosotros, porque hemos estudiado en el sistema educativo mexicano, donde nos pasó por primarias, secundarias, preparatorias oficiales, universidades, seguramente en algún momento, a lo mejor ya por la tierna secundaria, ¿no?, llegamos a nuestra clase de química o de física, ¿no?, y ahí el maestro un buen día nos dice, les voy a enseñar el método científico. Y el método científico es un método basado en la experiencia. Y entonces ahí, sin querer queriendo, se nos introduce en la idea
de que experiencia es solamente el conjunto de datos que nuestros sentidos pueden captar. Es decir, que experiencia es lo que yo puedo tocar y ver y meter en un atrás y pesar en una báscula y nada más. Entonces, serle fiel a la experiencia bajo el ángulo cientificista o positivista que dominaba a principios del siglo XX y que sigue dominando lamentablemente en muchos espacios en México. Serle fiel a la experiencia es serle fiel a lo observable, a lo captable con los sentidos. Max Scheler y Karol Wojtyła dicen, pues sí es cierto, la experiencia está hecha de lo que vemos con los ojos y tocamos con las manos, pero no solo de eso, no solo de eso. De la misma manera como alguien que escucha una melodía musical no solo escucha sonidos, sino escucha sonidos ordenados de cierta manera. De la misma manera, en la vida moral, no solamente tenemos sensaciones y reacciones orgánicas, a lo mejor asociadas a la satisfacción o a la culpabilidad, sino que realmente existen cosas objetivas en la experiencia moral que no son datos sensibles, pero que realmente están allí, haciendo la experiencia moral algo digamos, sui generis, algo especial. Regreso un minutito al ejemplo primero que les ponía respecto a la música para captar mejor de qué estamos hablando. Wojtyła les hacía la siguiente pregunta a sus alumnos: ¿cuál es la diferencia entre la música y el ruido? Pues de repente, si comparamos los elementos puramente sensibles entre la música y el ruido, vamos a encontrar que no hay diferencia, porque la música y el ruido están hechos de sonidos, a lo mejor hasta de los mismos sonidos, pero logramos distinguir, ahorita rapidísimamente nos pasó aquí en esta reunión, entre música y ruido, no por los sonidos,